Y vimos hace un momento que podíamos seleccionar título de long list y obtendríamos de vuelta una lista completa de títulos, literalmente todos los títulos que están en esta base de datos. Pero a menudo es tal vez una buena práctica para mí no mirar a todos los datos. Es decir, imagina si tuviéramos millones de filas en esta columna, pero solo tuviera que devolver algunos. Echar un vistazo a lo que hay dentro de esta base de datos. Y para eso, podría usar esta otra palabra clave SQL, esta llamada limit. Así que limit, como su nombre indica, limita el número de consultas o el número de filas que obtengo de mi consulta. Podría decir limit 3, por ejemplo, o limit 5 para obtener solo las 3 o 5 primeras filas de mi tabla. Y permítanme preguntar a la gente, si quisiera hacer un pico en este conjunto de datos, ¿a cuántas filas debería tratar de limitarlo? Podría decir select título de, digamos, la long list, pero ¿limitarlo a qué número? Veo 10. Probemos primero con 10. Volveré a mi ordenador. Volveré aquí y diré, ¿por qué no selecciono título de long list? Pero ahora, en vez de darle a punto y coma, diré limit 10 punto y coma y le daré a enter. Ahora solo veo las 10 primeras filas de mi conjunto de datos. También es útil para echar un vistazo a la parte superior de mi conjunto de datos. Voy a probar no solo con 10, sino con 5. Diré select title de long list limit 5 punto y coma. Esto me da los 5 primeros títulos de mi base de datos. Justo en el orden en que fueron añadidos a mi tabla, los veré en ese orden aquí también. Así que usando limit, podemos intentar recuperar un cierto número de filas. Pero esto no es tan interesante. Es bueno para hacer picos en tu conjunto de datos. Creo que hemos respondido a la pregunta, ¿qué datos tenemos? Pero digamos que queremos hacer consultas más avanzadas. Queremos encontrar los libros que fueron nominados en 2023 o tal vez libros de un determinado autor. Bueno, para eso, podemos usar la siguiente palabra clave de SQL, llamada where. Entonces, where me permite obtener no todas las filas, sino solo algunas filas donde alguna condición es verdadera. Así que where a menudo se combina con otras condiciones para asegurarse de que solo obtengo algunas filas, donde esa condición es verdadera. Intentemos ver eso en SQLite para tener una idea de lo que puede hacer por nosotros aquí. Así que volveré a where. Y luego volveré a SQLite aquí. Pulsa Control L para borrar mi terminal. Y luego intentaré esta consulta. Diré Select Título. Seleccione Título. ¿Y por qué no seleccionamos también el autor? 2 columnas aquí. Y las seleccionaré de mi tabla de long list. Pero no quiero todas las filas. Solo quiero, digamos, los títulos y autores que fueron seleccionados en 2023. Así que voy a hacer esto. Diré where la columna año es igual a 2023. Y fíjate que 2023 no está entre comillas porque es un número real, un entero. Así que no necesito entrecomillarlo como lo haría con una cadena de caracteres o una tabla o nombre de columna. Así que voy a pulsar Enter aquí. ¿Y qué veo? Bueno, solo veo los libros que fueron nominados en 2023. Intentémoslo de nuevo. Podría intentar no solo 2023, podría intentar 2022 así. Pulsa punto y coma. Ahora veré esos libros nominados en 2022. Podría seguir. Podría decir, ¿por qué no 2022? ¿Por qué no 2021? Ahora tengo todos esos libros nominados en 2021. Así que esto es útil. Podemos poner cosas iguales o no iguales para hacer alguna condición aquí. Y también tenemos otras que podríamos usar. Vimos iguales hace un momento, pero también tenemos no iguales. Y tenemos este tipo de operador oscuro aquí abajo, siendo este también equivalente a no igual como veremos en apenas un minuto. Pero permítanme preguntar primero, ¿qué preguntas tenemos sobre cómo usar where o select hasta ahora? ¿Existen subconjuntos de SQL? Una buena pregunta. ¿Hay subconjuntos de SQL? Sí, los hay. De hecho, SQL o SQL fue definido por creo que es la ANSI, como corporación estándar. Tienen un conjunto completo del lenguaje, SQL, que es como la versión oficial del mismo. Es posible que puedas utilizar algún subconjunto de esa versión con el sistema gestor de bases de datos que utilices. Así que para SQLite,
estamos usando un subconjunto de SQL que funciona con SQLite. Del mismo modo, si estuvieras usando otro software como PostgreSQL o MySQL, podrías usar otro subconjunto allí también. Recibamos otra pregunta de tallas, tal vez. Sí, quisiera saber, ¿podemos añadir 2022 y 2021 en una terminal? Sí, buena pregunta. ¿Podría quizás intentar filtrar por 2021 y 2022? Podría hacerlo. Y vamos a ver eso en un momento. Así que vamos a seguir adelante y explorar algunas otras opciones con no iguales. Y luego veremos cómo podemos combinar condiciones usando where también. Así que volvamos. Y centrémonos primero en tratar de utilizar estos operadores no iguales. Vimos el signo de exclamación igual y este signo mayor que menor que juntos. Así que vamos a probar algunos de ellos. Supongamos que quiero encontrar libros escritos por un determinado autor. Pues bien, para eso podría usar equals o iguales. Pero digamos que también quiero encontrar libros que no estén escritos en formato de tapa dura, ya que suelen ser más caros, etc. Así que no quiero libros de tapa dura. Bueno, podría intentar una consulta como esta. Podría decir select título y formato, donde formato es tapa dura o rústica, from o de mi tabla longlist. Y ahora diré where el formato no es igual a tapa dura punto y coma. Fíjate que aquí estoy usando comillas simples para tapa dura. Esto es una cadena. No es un nombre de tabla o un nombre de columna. Es solo una cadena. Así que estoy usando comillas simples aquí. Todo lo demás, sin embargo, como formato, lista larga, título, etc., son todos nombres de tabla o nombres de columna. De nuevo, pulso Enter. Y ahora veré que todo esto está en rústica según mi tabla. He omitido los que son de tapa dura. Bueno, también podría usar en este caso el signo mayor que o menor que juntos para decir no iguales también. Permítanme pulsar la flecha hacia arriba en mi ordenador para revelar lo que acabo de escribir. Luego, volveré a tabular y no diré igual con signo de exclamación, sino menor que y luego mayor que. Oprimo Enter ahora. Y debería ver los mismos resultados. Pero todo lo que hice fue cambiar este operador de signo de exclamación igual a menor que y mayor que. Suele ser que el signo de exclamación igual es el operador más común en este caso, pero hacen lo mismo. Ahora, una palabra clave más que podría usar aquí y que vale la pena mencionar es esta palabra clave llamada not. Así que aquí pude usar el signo de exclamación igual o el signo menor que o mayor que para decir no igual. Pero también puedo negar una condición usando not. Así que vamos a tratar de usar este en nuestro terminal SQLite. Volveré aquí y traeré mi terminal SQLite. Diré que no usemos este operador, en su lugar usar not. Así que podría, delante de where, decir where not formato es igual a tapa dura. Así que tengo una condición formato es igual a tapa dura. Pero ahora voy a negarla, tomar lo contrario de ella y obtener los mismos resultados aquí también. Ok, así que respondiendo a la pregunta anterior, ¿cómo podemos combinar estos condicionales? Bueno, vamos a intentarlo en un minuto. Digamos que quiero encontrar los libros que fueron escritos no solo en 2022 o 2023, sino todos los libros juntos. Bien, para esto, podría usar algunas otras palabras clave de SQL que podrían serte un poco familiares también. Intentemos ver algunas de estas por aquí. Así que aquí tenemos estos llamados AND, Oregon, y estos paréntesis aquí también. Así que usando AND y ORE, puedo cambiar condicionales. Puedo ponerlos juntos para hacer una condición más compleja, una condición compuesta. Y también puedo usar estos paréntesis para simbolizar que esta condición debe venir primero y luego otra condición debe venir después. Intentémoslo también en SQLite. Regresaré a mi computadora. Y de nuevo, nuestro objetivo es encontrar no solo los libros en 2022 o 2023, sino los libros que trabajan a través de esos años también. Así que, en este caso, voy a decir select. Vamos a ir por un título y autor de mi lista larga o long list de la tabla. Ahora, voy a decir where el año es 2022, como lo hicimos antes. Oregon tal vez el año es 2023. Y fíjate en cómo mi consulta se está enrollando alrededor de mi terminal. Podría dejarlo así. O si retrocedo un poco, podría presionar Enter.
Y ahora estoy en una nueva línea para continuar mi consulta. Así que aquí voy a decir OR año es 2023. Y ahora mi consulta está hecha. Así que le daré al punto y coma. Y debería ver esos libros publicados o nominados en 2022 o 2023. Probemos un poco más aquí. Intentemos usar nuestros paréntesis también. Tal vez quiero no solo estos libros, sino también los que están en formato de tapa dura. Así que voy a decir, voy a borrar mi terminal, control L de nuevo y select título, así como digamos, formato de mi tabla longlist. Y ahora pulsaré mi nueva línea para extender mi consulta sin envolverla en mi terminal. Presionaré Enter y diré where el año es 2022 o el año es 2023. Esa es una condición. Y puedo denotar que con un solo conjunto de paréntesis aquí. También quiero que sea cierto que el formato no es tapa dura. Así que ahora estoy añadiendo otra condición aquí. Ahora voy a decir punto y coma, pulsar Enter, y me devolverá solo los libros que se publican en el formato de tapa blanda en 2022 y 2023. Ok, entonces permítanme hacer una pausa de nuevo y preguntar si hay alguna pregunta hasta ahora sobre cómo hemos estado usando where y select y otras condiciones también. Me gustaría saber sobre, podemos tener una lista de los títulos más importantes disponibles en la base de datos. Como usted ha mencionado, el título, autor, en donde podamos saber acerca de eso. ¿Cuáles son los títulos disponibles en la base de datos utilizando el comando de abajo? Sí, así que aquí he estado usando estos nombres de columna llamados título y autor. Y creo que tu pregunta es, ¿cómo yo sabría que tengo estas columnas? Bueno, como veremos en el futuro juntos, voy a ser capaz de ver realmente el esquema de mi base de datos, lo que las columnas están dentro de ella. Por ahora, toma mi palabra de que sabía lo que había dentro de la base de datos antes de empezar a consultarla. Veremos más adelante cómo se puede tomar una base de datos y entender las columnas que tiene allí también.